nuestra invitada de hoy. Tuve la suerte de conocer a la doctora Elena Postigo Solana, compartiendo con ella docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca. Elena es licenciada en Filosofía por la Universidad del Sacro Cuore de Milán, doctora en Bioética por el Gemelli de Roma y miembro de la Pontificia Academia para la Vida en 2005. Ha ejercido docencia en Roma, en la Universidad de Navarra, CEU San Pablo, en la Pontificia de Salamanca y actualmente en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Cátedra Jerónimo Leyen. Algunos títulos publicados en libros y revistas científicas nos da el perfil como experta en este campo del trans y poshumanismo. Por ejemplo, voy a señalar algunos. En 2015, Transhumanismo, Neuroética y Persona Humana en Revista de Bioética. Transhumanismo y poshumano, principios teóricos e implicaciones bioéticas en el 2010. La vida desde el punto de vista filosófico, 2007. La obsolencia del ser humano, el advenimiento del hombre nuevo, 2018. ¿Es líquida la naturaleza humana? 2017. Naturaleza humana y problemas bioéticos del transhumanismo y del mejoramiento humano, 2016. Transhumanismo, neuroética y persona humana, cuadernos de bioética de 2020. Además de muchas intervenciones en la televisión y en la radio, diversos medios sobre este tema. El primer contacto que doña Elena tuvo con el transhumanismo fue en 2006 en Oxford. Ella nos lo podrá contar. Doctora, en muchos grafitis urbanos aparece muchas veces una pintada, volar, o a veces soñar. ¿Tiene que ver esto algo con esta nueva ideología futurista que quiere salvar la finitud humana, superarla mediante la sofisticación biotecnológica, la robótica y otras ciencias? Pues buena pregunta para comenzar. Antes de responder, quisiera en primer lugar agradecer al Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo el haberme invitado ya por segunda vez a don Carlos Loriente y al profesor Fernández Benito por la invitación y por la preparación de este coloquio que vamos a tener y a todos ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que tiene que ver, por una razón, porque creo que esa expresión volar en el fondo es o manifiesta un deseo que existe en el corazón de todo ser humano de ir más allá de la condición terrenal, de trascender muchas veces la vida con todos los sufrimientos que ésta conlleva, ¿no? La idea de volar, de situarse por encima de la realidad material y de verla desde lo alto, podía ser de alguna manera una expresión del deseo en términos cristianos de inmortalidad. Y tiene que ver con el transhumanismo, porque también en el transhumanismo, como quizás veremos más tarde, subyace un deseo de inmortalismo. Ellos lo llaman así, no hablan de inmortalidad entendida como una pervivencia tras la vida, tras la muerte, perdón, sino que hablan de permanecer indefinidamente en esta vida, liberándose de la dimensión corporal que ellos consideran, siempre lo digo, chatarra biológica. Dicen, estamos mal hechos y hay que mejorar nuestra condición biológica eliminando todos los aspectos indeseables, ¿no? Como el sufrimiento, la muerte, etc. Luego sí, creo que tiene que ver algo. La primera pregunta, ¿de qué estamos hablando? Es decir, nociones fundamentales sobre lo que es el transhumanismo y el posthumanismo. Es decir, ¿qué se entiende por trans y post? ¿Qué es el mejoramiento humano? ¿Qué tipos hay? ¿Qué defensores más significativos? Bueno, pues vamos a ver. La definición más conocida de transhumanismo la da uno de sus máximos exponentes, que es Nick Bostrom, un profesor de la Universidad de Oxford y que dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad, que él mismo la define a veces como una corriente cultural, que es al mismo tiempo intelectual y científica, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de todo ser humano, para superar, como decía antes, la condición biológica, la imperfección, eliminando el sufrimiento, el dolor e incluso la muerte.
hablan de alterar y mejorar y alargar la naturaleza humana, o también a veces habla no ya de corriente cultural, sino de paradigma cultural, que sería una visión mucho más amplia de todo lo real, no solamente acerca del ser humano, ¿no? Tendría que decir también que no es una corriente homogénea. A veces hablamos del transhumanismo como si fuera un unicum, ¿no? Una mónada. Y no, hay muchas derivadas, algunas más exageradas, que llevan todo al extremo, y otras más moderadas, como sería la tesis, por ejemplo, del mejoramiento humano, es decir, de la mejora de la condición biológica, pero sin llegar necesariamente al posthumano. Luego, sí que la definiría como una corriente cultural muy variada que tiene muchísimas derivadas y que creo que es un dato interesante que puede gustar a todos los que están escuchándonos, que el término transhumano muchas veces se le atribuye equivocadamente a Julian Huxley, mientras que se ha descubierto en los últimos años que la palabra transhumanar aparece ya en la Divina Comedia de Dante. Este dato es muy interesante porque la acepción con la que la utiliza Dante él habla de transhumanar para hablar de la condición beatífica, cuando Dante llega al paradiso y ve allí a Beatrice, ¿no? En una condición beatífica. Esto tiene que ver también con el transhumanismo, es decir, superar la condición biológica actual para ir a una condición mejor. Distinguen, creo que parte de la pregunta que me hacía el profesor Fernández Benito, ellos distinguen entre un transhumano, que sería un humano en fase de transición hacia el posthumano, al cual le hemos mejorado científicamente sus capacidades físicas, intelectuales, psicológicas respecto a un humano normal, entre comillas, un humano normal, entendemos cualquiera de nosotros. En cambio, un posthumano sería alguien o algo, no especifican qué tipo de ser es, podría ser también un ente artificial, es decir, no un ser vivo, cuyas capacidades exceden de sobremanera la condición actual de un humano normal. Por tanto, no se plantearía la ambigüedad entre el humano y el posthumano. ¿Y todo esto cómo lo quieren llegar a conseguir? Pues lo quieren llegar a conseguir mediante el mejoramiento. Y usted me ha preguntado acerca de qué tipos de mejoramiento. Pues por mejoramiento humano entendemos la ampliación de la condición física, biológica y psíquica del ser humano, pues de distintas maneras. Por ejemplo, utilizan la genética para realizar alteraciones genéticas en el patrimonio humano, mediante, por ejemplo, el CRISPR-Cas9, que son una suerte de tijeras genéticas que se han utilizado recientemente, se conocen desde hace pocos años y que además han valido el último premio Nobel a Jennifer Doudna y a Manuel Charpentier, ¿no? También a través de la eugenesia, es decir, seleccionando a los embriones que están enfermos y que solamente nazcan los embriones sanos. También mediante el alargamiento de telómeros, que quizás después entramos un poco más en profundidad. De momento hablo en general, ¿no? También hablan del mejoramiento psíquico a través de nanotecnología aplicada al cerebro. Por ejemplo, se está hablando ya de nanochips que pudieran potenciar ciertas capacidades cognitivas o ampliar la memoria. O también hablan de mejoramiento farmacológico, por ejemplo, para mejorar, ellos hablan de un mejoramiento moral, ¿no? Cómo reducir la agresividad de una persona mediante una pastilla que inhiba determinadas reacciones, ¿no? Ya se está haciendo esto en ratones, por ejemplo. O mejoramiento afectivo mediante la oxitocina que nos permita reforzar los vínculos afectivos si hay algún problema con en nuestro matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y después hablan de otro tipo de prácticas que son ya más desconocidas, pero que también las plantean, como son la criogenización post-mortem, de manera que introducen sustancias de vitrificación en la persona recientemente fallecida, de manera que la dejan como congelada, criogenizada, en la esperanza de que dentro de unos años podamos resucitarla, algo que, por cierto, a día de hoy no tiene visos de realizarse y, de hecho, no hay ningún artículo científico que, digamos, exponga que esto se haya realizado realmente, ¿no? Ni siquiera con organismos mucho menos complejos que el organismo humano. Y por último, hablan también del trasvase del contenido sináptico a un ordenador tras la muerte, ¿no? Que esto es, ellos hablan del posthumano, por ejemplo, Anders Sandberg, profesor de Oxford, habla del posthumano como el trasvase de todo el contenido de mi inteligencia y de mis emociones a un ordenador, de manera que yo puedo seguir teniendo una existencia tras la muerte. Él dice que seguirá siendo persona en la nube, ¿no? Y tendrá pues un conocimiento sapiencial de todo lo que hay en la nube. Bueno, como ven,
los métodos son muy variados, el uso de la ciencia y de la técnica para realizar esta transformación. Muy bien. La segunda pregunta, los juegos online que tienen nuestros jóvenes, el cine futurista, la música, los mundos virtuales, nos hablan de esa cultura del mejoramiento hasta tal punto, como usted muy bien ha expuesto, en este contexto evolutivo podrían convivir tres tipos de seres humanos: los normales, los mejorados o transhumanos y los poshumanos como Matrix, Avatar, Terminator, etcétera, y el proyecto Cyborg. En tal caso, ¿quiénes serían los seres superiores según esta ideología? ¿Y a quién tendría y le correspondería el trabajo de ayudar a esa especie superior? Bueno, pues vamos a ver, yo aquí siempre que hablo de transhumanismo, yo además me dedico a ello como académica e intento basarme con rigor en el fundamento de lo real, lo científico. Por tanto, quiero distinguir entre la ciencia ficción, que muchas veces se nos muestra en las películas, como desde Matrix hasta Black Mirror o las que usted ha mencionado, Transcendence, etcétera, con lo real, con lo que se puede hacer o con lo que verosímilmente se pudiera hacer en un futuro. Creo que esto es importante comprenderlo, ¿no? No nos movemos en el ámbito de la ficción, aunque es verdad que la ficción, tanto literaria como la narrativa audiovisual, han adelantado a veces en el tiempo al transhumanismo, porque nos han presentado realidades que se han dado años más tarde. Creo que me voy a centrar en lo que es lo que a día de hoy se puede hacer, ¿no? Y efectivamente va a llegar un momento, claramente el transhumanismo habla a 100 años vista, el postulado transhumanista lo plantean a 100 años vista, es decir, estamos hablando del siglo XXII, lo que serán nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Y es verdad que con el desarrollo exponencial que está teniendo la ciencia, en todas sus vertientes, tanto la biotecnológica como la inteligencia artificial, como la nanotecnología y la robótica, va a haber un cruce de las distintas disciplinas científicas que van a producir un desarrollo exponencial de las ciencias en las próximas décadas. Y muy probablemente muchas de las cosas de las que hablan los transhumanistas, como es, por ejemplo, la ingeniería genética aplicada al embrión, que ya se está haciendo, o, por ejemplo, la nanotecnología aplicada al cerebro, que ya se está haciendo, seguramente va a llegar a tener un desarrollo amplísimo, ¿no? Es decir, y aquí yo no quiero poner puertas al campo, ni tampoco ofrecer una visión negativa de la ciencia y de la técnica. La ciencia y la técnica son instrumentos que ha creado el ser humano desde que es Homo sapiens para el beneficio de la humanidad. La cuestión es dirimir desde el punto de vista de la ética cuáles verdaderamente están al servicio de la humanidad, del individuo, de la persona concreta y de la humanidad, y cuáles en cambio hacen peligrar tanto al individuo concreto como a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, que no la voy a eludir, vamos a ver, yo creo que seremos humanos hasta que nazcamos de humanos, es decir, un transhumano mejorado seguirá siendo humano. Ahí no se planteará la distinción entre especies o una especie nueva, no, será un humano mejorado. Otro asunto será la posibilidad de que en un futuro se pudieran crear híbridos humanos-animal, como por cierto seguramente habrán visto recientemente en los medios, hace un par de semanas ya se ha hecho y se hace desde hace algunos años, con el objetivo de crear organoides en animales que puedan servir a humanos, ¿no? Ahí sí que estaríamos hablando de una nueva especie y ahí un biólogo tendría que establecer si lo es o no lo es cromosómicamente, ¿no? Digamos que lo que ha hecho Pisúa probablemente no es una nueva especie, estamos hablando de un macaco en el que se le han introducido células humanas, ¿no? Por tanto, serían humanos todo aquel que es nacido de humanos, incluso en el caso, y aquí pongo un ejemplo concreto que puede interesar a los oyentes, y es que, por ejemplo, hay algunas personas como son Neil Harbison, Moon Rivas y Manel de Aguas, que se definen a sí mismos artistas transespecies, cyborgs o transhumanos, ¿no? ¿Por qué? Porque han aplicado a su cerebro una antena, han incrustado una antena para ampliar capacidades, ¿no? En el caso de Neil Harbison, porque tenía una patología que era el monocromatismo, ha incrustado una antena y con esa antena lo que hace es traducir los colores en sonidos, ¿no? Es decir, oye los colores. Bien, no es un transhumano, es un humano con una antena incorporada
que es un cambio accidental, no es un cambio sustancial en la persona, y tampoco, por supuesto, es de otra especie. Tampoco Manel de Aguas, que se ha insertado unos implantes que miden la presión atmosférica. No, no es un interespecie, aunque él se sienta de otra especie, más cercano a los animales de agua, ¿no? No es así, es un humano, porque biológicamente es un humano. Una cosa es lo que somos biológicamente y otro es la percepción que tenemos cognitivamente de lo que queremos ser. Luego, seguiremos siendo humanos, esto es una diferencia muy clara, hasta que nazcamos de humanos. Otra cosa, repito, serán los interespecie o especies alteradas, que no son humanas. Sí. La tercera pregunta general sería distinguir entre terapia y mejoramiento, o si quieren, la frontera, que no es Sí. fácil de delimitar entre terapia con el fin de curar, para devolver al organismo humano el funcionamiento normal, de lo que es el mejoramiento, ellos llaman cualidades positivas, habilidades sustanciales que superan lo humano hasta el momento. Es fácil delimitar ese horizonte, ese límite entre mejoramiento y terapia. Vamos a ver, a día de hoy yo creo que sí que se puede hacer, es posible delimitar, usted lo ha dicho muy bien, el profesor Fernández Benito sabe muchísimo de estas cosas, me está preguntando, pero podría contestar él mismo, ¿no? Vamos a ver, una terapia efectivamente restablece el funcionamiento de algo que ya no funciona, ¿no? O que temporalmente, por una determinada patología, no funciona. Y ahí está muy claro la función que tendría pues, la terapia, ¿no? Restablecer aquella función. En cambio, el mejoramiento sería ampliar la función. ¿Qué sucede? En el caso de Neil Harbison, por ejemplo, ¿no? En principio esa antena se plantea como una terapia, porque le restablece, bueno, no es una terapia, en realidad no le restablece la funcionalidad de ver los colores, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Tiene una finalidad terapéutica, ha sucedido que se diluye el umbral entre lo terapéutico y el mejoramiento. De hecho, él ha ampliado las capacidades y muy probablemente con las terapias futuras va a ser esto lo que va a suceder, es decir, que esas terapias van a llevar incorporadas también capacidad mejorativa. Luego, creo que estamos en un momento en el que, por ejemplo, poniendo un nanochip a una persona que tiene Alzheimer, le vamos a permitir recuperar la movilidad, pero seguramente adquirir algo que no tenía o podríamos incorporar también capacidades intelectuales que no tenía previamente. A día de hoy eso no se puede hacer. Pongamos una situación futura, ¿no? Luego, creo que a día de hoy sí que es posible establecer esa diferencia. El día de mañana cada vez va a ser más difícil, justamente por eso, porque se va a diluir, ¿no? La posibilidad terapéutica va a ampliar también a capacidades mejorativas, con lo que se va a pasar de una discapacidad a tener hipercapacidades, ¿no? Como por ejemplo la persona que no tiene una pierna y se pone una prótesis como Pistorius y puede correr más rápido que una persona normal, para que se entienda cómo la terapia y lo mejorativo van a ir cambiando. El umbral, digo. ¿Hay un peligro de eugenesia de tipo liberal en el transhumanismo? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues efectivamente la hay. Vamos a ver, yo antes he enunciado simplemente cuáles eran los medios que utiliza el transhumanismo para alcanzar sus fines, pero podemos hablar de sus riesgos y este es uno de ellos. Es decir, los transhumanistas, y en particular algunos de ellos, que, por ejemplo, Julian Savulescu, que no se considera transhumanista, se considera solamente, quiere mejorar capacidades, ¿no? Él habla del concepto de beneficencia procreativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, según él, debemos solamente hacer nacer aquellos embriones que están sanos, haciendo que no nazcan los que están enfermos. Primero, porque no consideran que el embrión humano tenga un estatus especial y segundo, porque no quieren que sufran esos embriones una vez que han nacido con una determinada discapacidad. Esto es lo que llamamos eugenesia, una eugenesia de corte liberal que es distinta de la coercitiva que se producía en otras épocas, pero que tiene una finalidad igualmente eugenésica, es decir, lo sustancial no cambia y, por tanto, personalmente soy crítica y considero ilícita esta práctica porque introduce una injusticia, que es la eliminación de los seres humanos con discapacidad. Y también estaría, por supuesto, el aborto selectivo, es decir, una vez que ese embrión se ha implantado y si tiene una enfermedad, eliminándolo. El transhumanismo quiere eliminar la discapacidad eliminando a las personas con discapacidad. Cuarta pregunta. ¿Inteligencia artificial
y el poshumanismo o el mejoramiento y poshumanismo. Es decir, Elon Musk, uno de los magnates que promueven con su empresa, como en otra conferencia usted dijo, Neuralink, una especie de combinación entre inteligencia artificial, incluso dicen sentiente, y la inteligencia humana, hasta tal punto que se vuelva una sola. Hoy es posible esto mediante la nanotecnología, los nanotubos, los nanobots que hablan ellos, o algunos poshumanistas, o realmente todavía estamos, la singularidad está lejos, no está cerca. Bueno, vamos a ver, yo distinguiría por un lado la inteligencia artificial incorporada al ser humano y por otro lado la nanotecnología incorporada al ser humano, que muchas veces no tiene una finalidad necesariamente, por así decir, neuronal o que afecte a la dimensión cognitiva. El nanochip podría estar incorporado en cualquier otra parte de nuestro organismo, e incluso el nanobot, que es una especie de fármaco introducido mediante un implante micro que va poco a poco introducido en nuestro cuerpo liberando un fármaco, puede tener una posibilidad terapéutica estupenda, siempre y cuando, claramente, quiero decir que todo esto tiene que haber sido investigando previamente y tener una ética de la investigación, unos protocolos que hayan sido aprobados, etcétera, es decir, que no dañe al ser humano. Por tanto, yendo un poco primero a la pregunta inicial, es decir, la inteligencia artificial aplicada al ser humano, ahí tendríamos, vamos a ver, usted ha hablado de Neuralink, que es un nanoimplante que está desarrollando Elon Musk, del que sabemos muy poco, lo presentó en agosto pasado y todavía voy rastreando y no encuentro artículos científicos que describan bien en qué consiste, y él incluso ha llegado a prometer que va a eliminar la ceguera, la sordera, la depresión, etcétera, prometiendo, a mi modo de ver, más de lo que puede prometer, porque además no tiene fundamento científico. Si hay médicos entre los que nos escuchan, seguramente saben que esto todavía la literatura científica no lo avala. Es verdad que seguramente en las próximas décadas la incorporación de nanochips, llámese Neuralink, llámese X en un futuro, está ahí. ¿Qué finalidad van a tener estos nanochips? ¿Pudiera ser que sea la ampliación de memoria? Esto todavía está muy lejos. ¿Por qué? Yo aquí quiero aclarar inmediatamente que todavía sabemos muy poco del cerebro como para poder decir que vamos a poder ampliar la memoria o incluso que vamos a poder trasvasar el contenido sináptico a un ordenador. Incluso, si me apuran, desde el punto de vista filosófico, no ya científico, del hecho que la inteligencia humana y la memoria sean exclusivamente actividades neuronales. Y aquí sé que abriría todo un ámbito de reflexión que no podemos hacer ahora, ¿no? Que nos requeriría, digamos, una reflexión antropológica mucho más en profundidad, es decir, la no reducción de la inteligencia o de las capacidades psíquicas a nuestra dimensión cerebral. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que yo creo que todavía la singularidad está todavía muy lejos. Nos han prometido, Kurzweil promete que en el 2050 llegaremos a la singularidad, es decir, a una inteligencia artificial fuerte que pueda mejorarse a sí misma, incluso que supere a la inteligencia humana. Yo no sería tan optimista, yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer e incluso, en última instancia, yo no estoy tan segura de que realmente a lo que llamamos inteligencia artificial, creo que lo deberíamos llamar realmente una máquina que aprende, una máquina que es capaz de aprender, no es una inteligencia, que es algo distinto, puedan llegar a asemejarse y a superarse. Tengamos en cuenta que la inteligencia humana no es algorítmica, por tanto, no podremos simularla nunca con un ordenador. Es creativa, da saltos irracionales, ilógicos, muchas veces contrarios a la lógica. Por tanto, creo que es difícil esa comparación. A mí me parece que muchas veces hay, por parte de algunos científicos que saben muchísimo de ciencia, hay un gran desconocimiento acerca de lo que es el ser humano, ¿no? Y creo que eso requeriría un poco más de humildad intelectual a la hora de hacer ciertas afirmaciones. Sí. Ha hablado usted de los robots, vamos a centrarnos, de inteligencia general, mejor solamente tienen inteligencia específica, no tienen inteligencia de tipo fuerte. El ser humano tiene un tipo de inteligencia que no es direccional, sino multidireccional. Y Piaget, un filósofo, como usted también, profesora de filosofía, habla que los robots simulan dialogar, pero no dialogan. ¿Realmente razonan o solo hacen cálculos
algorítmicos. Es decir, tienen capacidad sintáctica, pero no semántica ni simbólica. Es decir, simulan más que realmente hasta ahora, realmente son capaces de una inteligencia multifactorial con sentido común y que sea capaz de dialogar con el ser humano. Completamente de acuerdo, lo ha explicado muy bien. Yo creo que la inteligencia que pudiera tener un robot, supongamos un super robot dentro de 50 años que llevara incorporado dentro de una inteligencia artificial capaz de acariciar a un anciano, cantarle la canción que le cantaba su madre, mirarle con afecto, es decir, simular procesos humanos, como usted bien ha dicho, es una simulación accidental donde falta toda la dimensión vital, vamos a decirlo así. Es decir, el cuerpo humano, por mucho que sea imperfecto, tiene una característica intrínseca y es que es capaz de automoverse, de capaz de actividad inmanente y capaz de generar sentido en lo que hace, como bien ha dicho usted, ¿no? Una capacidad simbólica y de significado. El robot, aunque logremos que simule esos procesos que le hemos hecho aprender, incluso aunque con combinaciones algorítmicas lograra simular procesos más complejos de los que puede hacer el ser humano, creo que hay digamos, un umbral de acero que el robot no puede superar, ¿no? Y es que el cuerpo humano, la mente humana, digamos, no es solamente, digamos, no tiene esa capacidad de hacer cosas, sino que es que además da sentido a lo que hace, da finalidad a lo que hace, da un telos a su acción, y esto no tiene que ver nada con la causa eficiente del robot. Esto nos llevaría muy lejos y creo que es que cada una de las preguntas que ha pensado el profesor Fernández Benito realmente requeriría toda una clase o más, ¿no? Entonces, estoy dando pinceladas incluso muchas veces de forma desordenada porque me vienen a la cabeza muchísimas ideas que habría que ordenar. Esto es una cuestión, el robot y la persona son dos entidades distintas. Una es una entidad artificial y otra es una entidad humana, con vida, con capacidad de dar sentido, de dar fines, incluso desde el punto de vista, digamos, teológico, con una dimensión espiritual, ¿no? Por tanto, por mucho que haga acciones aparentemente muy perfectas, nunca serán plenamente humanas, nunca podrá simular perfectamente lo que hace un humano. Gracias, profesora. En la pregunta número 6, usted acaba de decir pues, prácticamente su aportación en la tesis doctoral sobre la importancia del cuerpo. Los robots no tienen relación con el ambiente porque no tienen cuerpo. El ser seres corpóreos, las personas humanas, cambia el paradigma, la conciencia, algo que preocupa mucho en el mundo de la robótica, jamás será consciente o si no cambiamos de paradigma del silicio a otro tipo de construcción, evidentemente. Por eso le agradezco mucho esa aclaración que ha sido, pero creo que yendo a los problemas de fondo, para que no se nos vaya, ¿cuáles son los fundamentos antropológicos de este materialismo, podemos decir, antropológico, cientifista, y cuáles son los fundamentos éticos de este deber ético? Porque ellos hablan de la ética del mejoramiento, una especie del imperativo. Si podemos mejorarnos, debemos. Es lo que quiero que usted Sí. subraye. Pues vamos a ver, esta es una pregunta que me interesa especialmente como filósofa y como bioeticista, y de hecho yo sobre todo he estudiado el transhumanismo desde estas dos perspectivas. Cuando lo conocí de forma completamente fortuita, inmediatamente al escuchar las tesis que tenían, surgieron esas dos vertientes, es decir, qué reflexión antropológica hay bajo el transhumanismo. Me di cuenta que explícita no hay planteamiento antropológico, es decir, el transhumanismo es una praxis, no tiene una reflexión de fondo que sustente el hacer y la praxis. Y señalaría algunas características, por resumir y no extenderme demasiado. En primer lugar, creo que es la negación del límite, de la condición de vulnerabilidad y la condición de mortalidad. En el fondo, afirmar que el ser humano es un ser casi, no diría que infinito, pero capaz de superarse a sí mismo permanentemente. De alguna manera niegan también en un plano, haciendo una reflexión de carácter teológico, diría que niegan la condición de criatura. Es decir, el ser humano se autocrea a sí mismo. Estamos ante una antropotecnia. El ser humano se crea y se construye a sí mismo. El concepto de persona y de dignidad viene reducido solamente a su condición material y cambiante. Estamos ante un materialismo, y en particular
estaremos ante un materialismo funcionalista, es decir, que reduce al ser humano a la función del órgano, ¿no? Por tanto, solamente sería persona aquel que es capaz de mostrar cierto razonamiento. Por eso, para Anders Sandberg, este transhumanista de Oxford, mi mente trasvasada en un ordenador dentro de 100 años sería una persona, según Sandberg, porque tiene, según él, una simulación de funcionalidad racional. En tercer lugar, la naturaleza humana es autoconstrucción y autopercepción. Yo soy lo que quiero ser mediante la ciencia y la técnica. También hablan de una deconstrucción de la corporeidad y de la sexualidad, van hacia el genderless, el sin género. Ya hay alguna posthumanista feminista como Donna Haraway en su famoso Manifesto Cyborg, que es un libro muy conocido entre los transhumanistas, apuesta por una disolución de los sexos y de los géneros para ir a una ausencia total de, digamos, de identidad de género, identidad sexual. En quinto lugar, estamos, como he dicho, ante una negación de la dimensión inmaterial, espiritual y, por supuesto, de la trascendencia. Solo hay una pequeña derivada de la corriente transhumanista, que es protestante, que son creyentes, pero la mayor parte de los transhumanistas son ateos. Y por último, querría señalar una característica que quizás interesa como instituto teológico, es que muchos autores hablan ya de un neognosticismo, el transhumanismo como neognosticismo. ¿En qué sentido? En el sentido que tienen un cierto odio al cuerpo, porque es un cuerpo decadente, vamos a decirlo así, y quieren evadirse de ese cuerpo e ir hacia una inmortalidad, un inmortalismo, mejor dicho, perpetuarse indefinidamente en la condición terrenal, mejorando sus condiciones biofísicas. Esto desde la perspectiva antropológica. Desde el punto de vista ético o bioético, yo diría, lo primero, en términos generales estamos ante un utilitarismo, y de hecho la mayor parte de los autores transhumanistas vienen de una corriente marcadamente utilitarista. Es decir, por utilitarismo entendemos aquella corriente ética que afirma que tenemos, es bueno aquello que es útil para el máximo número de personas, siempre y cuando sea elegido libremente y no haga daño a otros, ¿no? Aquí habría que discutir mucho porque muchas veces sí que hace daño a otros. La eugenesia liberal que plantean hace daño a un ser humano indefenso, ¿no? Problemas éticos que plantea son muchos y numerosos. El primero de ellos sería la cuestión de la eugenesia que usted ha mencionado anteriormente, ¿no? La eugenesia de aquellos seres humanos con discapacidad. Planteo muchas veces algunas dudas respecto a si realmente se salvaguarda la salud, la integridad y la vida de las personas con las prácticas que plantean los transhumanistas. También si se salvaguarda la conciencia y la libertad, porque claro, imagínense que si yo me pongo un implante como Neuralink o una interfaz cerebro-ordenador a través del cual yo mando con mis pensamientos, los traduzco en un movimiento del ordenador y eso me permite algo que es bueno, es en el fondo algo bueno para las personas tetraplégicas, expresarme o mover algo, pero ¿y si el ordenador hackea mi cerebro y me manda órdenes? ¿Dónde queda la conciencia? ¿Dónde queda la libertad? Incluso la identidad de la persona cuando podamos intervenir sobre el cerebro tal y como lo plantean los transhumanistas. Y por último también muchas cuestiones de justicia y justicia en cuanto que podríamos generar una sociedad donde estuviéramos los seres humanos naturales, nacidos de forma natural, los más perfectos que tendrían acceso a determinados trabajos y los posthumanos que quizás controlarían desde la inteligencia artificial fuerte, tal como la plantea Kurzweil, el mundo, ¿no? Los interrogantes son muchos, las cuestiones éticas también. Ha hablado usted del cambio de sexo, bueno, de la transexualidad o la eliminación de la diferencia de sexos y género. Es un tema que directamente no es solo de esta corriente, pero sí que en la ideología de género también se añade a este movimiento y coinciden. ¿Es posible el cambio de sexo hoy en día? Quiero decir, el tratamiento de hormonas cruzadas, la preparación para una intervención quirúrgica. Cuando un adolescente duda, según el Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos, fácilmente puede superar y si se le ayuda, mucho mejor. ¿Quedan satisfechos las personas que se someten a un proceso de hormonas cruzadas con el peligro que tiene? Y segundo, ante los resultados de una operación quirúrgica, ¿hay una cierta predisposición al suicidio en estos adolescentes o estos jóvenes?
Bueno, su pregunta se las trae. Es una pregunta que requeriría muchísimo más tiempo. Voy a dar algunas pinceladas generales, ¿no? No porque no sea importante el tema, sino porque además yo no soy experta en transexualidad. Como bioeticista sé algo del tema, pero requeriría zambullirse mucho más en profundidad en el tema. Bien, el transhumanismo, digamos, no trata la cuestión de la transexualidad abiertamente y de frente, ¿eh? Sí que es verdad que, como he dicho, perdón, sostienen la tesis de ir hacia la disolución de los géneros y la disolución también sexual, con esa tesis del genderless, ¿no? Luego, sí que es verdad que apoya de alguna manera y como planteamiento liberal, que son utilitarista y liberal, seguramente la decisión del individuo a este tipo de intervenciones, entre comillas, de cambio de sexo. Esta cuestión es una cuestión en la que justamente en los últimos días en las redes sociales ha salido a flote a raíz de la ley trans, ¿no? Que está planteando incluso estas intervenciones a menores de edad, ¿no? Vamos a ver, por lo que se sabe, usted ha mencionado la declaración del Colegio Americano de Pediatras, la hormonación cruzada y los bloqueantes hormonales en menores tienen numerosas contraindicaciones. Cada vez están surgiendo más trabajos científicos en la literatura médica que están poniéndolo de manifiesto. Sí que es verdad que a día de hoy hay una lucha, una pugna entre las dos visiones, quienes están a favor de hormonar a los menores y quienes estamos en contra porque creemos realmente que es experimentación en menores, con un daño irreversible hacia sus cuerpos y hacia su mente. Y por lo tanto creo que debería afrontarse este tema con mucha más cautela, con mucha más prudencia. Los casos de transición, es decir, de personas en torno a los 20 años que tras haber transicionado al sexo masculino o femenino, quieren detransicionar y volver atrás por insatisfacción, por depresión, porque no están satisfechos, porque piensan que el proceso lo hicieron demasiado pronto, sin pensarlo, porque se les empujó a hacerlo, son ya cada vez más. Justo ayer un artículo en la revista Quilet que lo pone de manifiesto. Es decir, los transhumanistas sobre esta cuestión no se posicionan, apoyan que cada uno decida libremente lo que quiere hacer. Mi posición, Elena Postigo, como bioeticista, sería la de no realizar ese tipo de intervenciones en menores. Creo que hay que esperar como mínimo, incluso yo soy contraria a este tipo de intervenciones, pero como mínimo a la mayoría de edad y a que esa decisión madure. El caso de Keira Bell en Inglaterra es muy reciente. Esta chica que en una clínica inglesa se le hizo hacer este proceso demasiado rápido y ella ahora ha querido volver hacia atrás y ha denunciado a la clínica donde se lo hicieron. Ha sentado un precedente, ha ganado la causa. El caso Keira Bell va a sentar precedente para frenar este tipo de intervenciones en menores, que son, a mi modo de ver, abusivas y no deberían hacerse. Un nuevo campo al que usted ha aludido es las enfermedades vinculadas al envejecimiento de todo ser humano. Ellos proponen como dos soluciones: el alargamiento de telómeros, con los peligros que tiene, que nos puede explicar, y la importancia que dan también desmedida a los factores genéticos, olvidando los factores que desconocemos también en gran parte ambientales para el envejecimiento. Segundo, la segunda solución, la suspensión criogénica. Es posible. Y tercer punto, estamos en un instituto teológico. No es lo mismo lograr la inmortalidad cibernética que dice Dmitry Itzkov a lo que llamamos, o la prolongación en esta vida terrena, a lo que es en el tiempo de Pascua que estamos, la resurrección corpórea de nuestro cuerpo junto al de Cristo. Efectivamente, bueno, interesante esta pregunta. Efectivamente, los transhumanistas, como he dicho antes, entre los objetivos que plantean es el alargar la existencia indefinidamente. Lo quieren conseguir, en primer lugar, como ha dicho usted, con el alargamiento de telómeros. Entonces, a día de hoy sí que es posible el alargamiento de telómeros, lo único que es posible hacerlo exclusivamente en fase embrionaria. Y de hecho se está haciendo. Se está haciendo en ratones, en España, en el CENIO. La doctora Blanco lo está haciendo y está logrando, si no recuerdo mal, en torno al alargando la esperanza de vida de los ratones un 13%, ¿no? ¿Qué sucede? Que se está comprobando que ese alargamiento de telómeros es teratogénico, es decir, produce tumores. Por tanto, no se utiliza en embriones humanos y no se está utilizando en humanos. Claro, lo que hace ese alargamiento de telómeros es verdad que alarga la esperanza de vida, alarga la vida de ese individuo, de ese ser,
pero hace que el proceso de división celular se enloquezca y no podamos controlarlo. Por eso se producen los tumores. Por tanto, a día de hoy está prohibido aplicarlo en embriones humanos, ¿no? Luego, el día de mañana no lo sabemos si va a haber la posibilidad de alargar telómeros de otra manera, también a células somáticas, no células germinales, es decir, de gametos o de embriones, y si se podrá hacer. Habrá que ver con el tiempo si esto es posible, ¿no? Y si siempre se respeta, por supuesto, la vida y la integridad de las personas. Respecto a la criogenización, creo que he dicho antes que a día de hoy es verdad que hay en torno a 170 personas congeladas, criogenizadas, por los métodos, por ejemplo, de la clínica Alcor. Personalmente lo considero como un auténtico fraude. No ha habido ni un caso de una persona resucitada tras los años que fuere. Incluso ni un caso de un organismo vivo con menos complejidad celular que la de un humano. Luego, me parece que a día de hoy es una promesa infundada que se está haciendo, es más bien experimentación con cadáveres, ¿no? Respecto a la inmortalidad cibernética de Hitchcock, creo que efectivamente, usted como teólogo seguramente podría mostrar esa diferencia mucho más claramente. No tiene nada que ver. Lo primero, que la inmortalidad cibernética de la que hablan los transhumanistas, en el fondo estamos hablando de una entidad que no soy yo, es decir, en ningún caso va a ser mi ser que sigue existiendo. Es algo que simula mi mente y mis emociones que supuestamente pudiera seguir existiendo. Luego, no tiene nada que ver, desde luego, con la resurrección corpórea o con la resurrección que plantea el cristianismo. Creo que son dos visiones, una es materialista y habla de otra entidad y una es netamente distinta. Y yo, como no soy teóloga, prefiero no explicarle, eso lo dejaría a usted, don Alfonso. Sí. Siguiente pregunta. Terapia y mejoramiento a nivel genético. ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que se está hoy en día empleando? Por eso también tiene una aplicación positiva, una valoración, como ha dicho la profesora, positiva. Por ejemplo, el descubrimiento de este método del CRISPR-Cas9, con esta enzima nucleasa, en la terapia génica o en la ingeniería genética. Todavía se puede aplicar a humanos, está todavía en fase experimental. Y segundo, en línea germinal, que es lo que preocupa. Ellos hablan siempre de cambiar una especie y eso significa transmitirlo a la prole. Entonces, en terapia génica, Dignitas Personae, si mal no recuerdo, en línea germinal, dado los conocimientos actuales, por el principio de precaución, dice cuidado. Realmente ¿qué posibilidades reales hay a nivel genético en sistemas como son poligénicos, complejos, o son más bien, en algún caso, alguna corrección con este método que facilita la edición, el corte y la sustitución de un gen defectuoso? Sí, vamos a ver, esta técnica reciente que se está... bien, quiero aclarar en primer lugar que se ha generado una moratoria internacional para no aplicar la edición genética CRISPR-Cas9 en humanos en la fase germinal. Germinal quiere decir bien en gametos humanos que después pudieran fecundarse, bien en embriones uni o bicelulares, de manera que intervenimos en las distintas células de dicho embrión. Que como usted bien ha dicho, eso podría trasladarse a la descendencia. ¿Por qué hay una moratoria? Es decir, un stop, esto no se puede hacer. Por una razón, porque los genes, con el CRISPR lo que hacemos, para que nos entienda quien nos escucha, son una especie de tijeras que cortan y ponen un gen, cortan el gen defectuoso o el gen portador de una enfermedad y lo sustituyen por otro gen que no puede portar dicha enfermedad, ¿no? Que no puede llevar dicha enfermedad. Vale. ¿Qué sucede? Primero, que los genes, pocos genes son monogénicos, es decir, expresan un solo carácter. Muchos genes expresan varios caracteres y todavía no sabemos, aunque tenemos el mapa del genoma humano con el proyecto Genoma Humano, todavía no sabemos muchos de estos genes qué caracteres expresan o hacen o dejan de expresar. Lo que quiere decir que quitando un gen que fuera portador de una enfermedad, no habríamos curado necesariamente a una persona, quizás sí de esa enfermedad, pero podría suceder lo que se llama científicamente los efectos off-target, es decir, fuera del objetivo, los efectos que no estaban en el objetivo de nuestra intervención y que pueden generar otras enfermedades. Por esto, por un principio de cautela, no está permitido aplicarlo en la línea germinal.
De hecho, el experimento chino de hace un par de años, en unas niñas, unos embriones chinos, que se quitó el gen portador del SIDA, no hemos vuelto a saber nada de este caso. Esta persona ha sido condenada, está en la cárcel, ha padecido bastante por esta situación. Por contrario, sí que sería lícito en la línea somática, es decir, en células del propio individuo, siempre y cuando no fuera un riesgo para su salud o su integridad. De hecho, la terapia génica en la línea somática ya se hace y se hace con éxito en muchos casos. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, el de los niños burbuja. Los niños burbujas son niños que no tienen un sistema inmune porque les falta un gen. ¿Y qué se hace? Pues se les hace un trasplante de médula donde a las células hematopoyéticas que se les implantan, se les introduce el gen de manera que el niño desarrolle su sistema autoinmune. Eso es fantástico y estos niños, digamos, pueden crecer y vivir de forma siempre y cuando sea en la línea somática. Como bien ha dicho Dignitas Personae, un magnífico documento que recomiendo, claramente expresa una valoración negativa de la intervención de todo tipo de terapia génica en la línea germinal, por todo lo que desconocemos. Si el día de mañana pudiéramos hacerlo, además sin pasar por embriones ni la eliminación de embriones, tendríamos que ver si es lícito hacerlo, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la medicina del futuro. Ya hemos valorado incluso positivamente la posibilidad futura de la contribución de los nanobots, de los pequeños implantes que a través del flujo sanguíneo se pueden multiplicar, llegar a sitios, limpieza de arterias, venas, todo lo que queramos. Eso es positivo, realmente todavía es difícil, está en el campo experimental, incluso por ejemplo para curar el Alzheimer. Pero la medicina regenerativa es una vía real y hoy hay muchos resultados, sobre todo con células madre de tejido adulto y gracias al profesor Shinya Yamanaka en el sistema inmunológico por las células troncales inducidas o células maduras pluripotenciales inducidas, células adultas, células madre pluripotenciales inducidas, las IPS me refiero. Sí. ¿Nos podría un poco hablar de algo que Sí. ya es realidad y que tiene mucha esperanza en la medicina regenerativa? Y, por otro lado, también ha hablado usted positivamente de la posible aplicación de los nanobots en el futuro. Sí, con esto quiero decir que, bueno, respecto a los nanobots, por responder un poco a la primera parte, habría que ver, algunos de ellos están en fase experimental, tienen que pasar una serie de fases previamente que realmente no supongan un daño para la integridad de la persona. Otros ya se están utilizando y se está viendo que son beneficiosos. Habrá que ver en el tiempo cómo procede, ¿no? Pero sin lugar a duda, la medicina del futuro es esperanzadora. O sea, lo que vamos a conseguir hacer es fantástico, ¿no? Lo he dicho al principio, aunque sea crítica con ciertas intervenciones, la ciencia y la técnica están al servicio de la humanidad y corresponde a la inteligencia humana y a la prudencia, a la responsabilidad del ser humano hacer buen uso de ellas, ¿no? Respecto a la medicina regenerativa, que quizás para aquellos de nuestros oyentes que no sepan bien qué es, estamos hablando de un ámbito muy prometedor de la medicina que se ha desarrollado en las últimas 2 décadas con las denominadas células madre o células troncales de las que seguramente habrán oído hablar. Las células madre o células troncales son células pluripotenciales o multipotenciales que pueden utilizarse para regenerar tejidos, es decir, son células como versátiles que implantadas en un tejido, por ejemplo, de corazón infartado, pueden ayudar a regenerar ese músculo o en cartílago a regenerar el cartílago de la mandíbula o de la rodilla. ¿Qué sucede? Que esa medicina regenerativa de regeneración de tejidos es buena. ¿Qué sucede? Que las células madre pueden ser de distintos tipos. Tenemos las totipotentes, que son obtenidas del embrión humano y para cuya obtención es necesario destruir al embrión, obtenidas mediante clonación llamada terapéutica, es decir, se genera un embrión por clonación, se sacan las células de la masa interna y esas células se derivan hacia tejido nervioso, muscular o células hematopoyéticas de la sangre y se implantan, pero se ha visto que estas células de origen embrionario siempre degeneran en tumores, es decir, no ya por una razón ética que implican la destrucción o el daño al embrión humano, sino que implantadas en el humano generan tumores, por la misma razón casi que el alargamiento de telómeros, es decir,
porque producen divisiones celulares alocadas de manera que no controlamos los procesos de división celular y generan tumores. De hecho, se están descartando, es más, se han descartado en su utilización. Por contrario, hay unas células, como usted bien ha mencionado, había dos tipos. Por un lado tenemos las células madre de adulto, pluripotentes de adulto, que se obtienen del cordón umbilical, del tejido adiposo o de otros tipos de tejido que se pueden obtener de un adulto, no supone ningún daño a ningún ser humano, no supone ningún riesgo para la vida de ninguna persona y se utilizan y están teniendo éxito positivo. Es decir, la medicina regenerativa de células madres de adulto está dando resultados positivos. O bien, la alternativa son el uso de pluripotenciales inducidas, descubiertas, como bien ha indicado el profesor Fernández Benito por Yamanaka, que tampoco se obtienen de embrión, que se obtienen de una célula somática que se hace regredir a un estadio anterior de desdiferenciación y se implantan en el tejido que regeneran. Tampoco plantean problemas éticos más que los propios de cualquier investigación sobre humanos que deberá ser y tener unos criterios éticos para su realización. Pregunta número 11, ya vamos terminando. La aplicación al deporte. Lo ha dicho usted. El mejoramiento humano en el deporte competitivo tiene grandes detractores, tiene reticencias porque eliminaría la competitividad, podemos decir, sin trampa. Claro, piernas biónicas en Pictorius, elevar la estatura, pero es que incluso van hacia el dopaje genético que superaría, según ellos, la lotería o chatarra genética, que no hace falta, sino que directamente con los nanobots se podía transmitir oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, y Kurt Weill, este gran, bueno, sí, es un hombre que se dedica a Google, porque pertenece a la plantilla de Google, pues Sí. habla de que podía correr con una capacidad cardiopulmonar 20 minutos o media hora el ser humano y no cansarse. Este ingeniero habla de eso. Realmente la aplicación al deporte y esas reticencias de algunos, otros dicen que no, está fundamentado. Vamos a ver, yo soy contraria a este tipo de intervenciones en el deporte, aunque hay un debate muy amplio y tendríamos que entrar en cada una de las intervenciones. Los apasionados del deporte les interesará. Y por cierto, aquí meto una cuña publicitaria, me perdonarán, estamos organizando un congreso en la Universidad Francisco de Vitoria en junio sobre transhumanismo los días 17 y 18 de junio, donde habrá toda una mesa redonda dedicada al deporte con los máximos expertos sobre estas modificaciones genéticas en el deporte. Hemos traído a 3 personas que conocen esto bien, que nos lo van a explicar en detalle y lo van a analizar, ¿no? Personalmente soy contraria al uso de este tipo de intervenciones porque creo que en el fondo desnaturaliza la razón de ser del deporte y establecería una condición de desigualdad, es decir, aquellos que pueden acceder a las modificaciones genéticas, a los nanobots, a este determinado tipo de técnicas, compiten, ¿no? Pero nunca sabes qué tipo de intervenciones se han hecho, cuántos se han hecho. Es decir, habría que generar, en el supuesto de que lo hiciéramos como algo que se pudiera permitir, tendríamos que generar de nuevo un tipo de competición para los mejorados, porque si no, competirían en desigualdad respecto a otras personas, ¿no? Y creo que una de las esencias del deporte es el competir en igualdad de condiciones, ¿no? Algunos tendrían más acceso a estas también por cuestiones económicas y otros menos. Creo que de alguna manera esto desnaturaliza la razón de ser del deporte. Hay algunos autores como Sabulescu, que es un firme defensor del doping deportivo. Yo soy, y le conozco, y soy contraria al doping. Creo que desnaturalizaría el deporte y creo que habría que generar una nueva rama del deporte que es para los mejorados. Punto. Última pregunta, doctora. Aliados y crítico del poshumanismo y del transhumanismo también, pero nos vamos a referir a los aliados financieros, porque hay magnates altruistas o interesados en la economía colaborativa que sí, es generosa, pero también vende. Hay unos principales autores y unos principales críticos. Y por último, se diferencia en algo la visión, por ejemplo, japonesa sobre el mejoramiento respecto a Occidente. Es decir, Francis Fukuyama, por ejemplo, ha hablado prefiere un mejoramiento más bien de cuerpo y espíritu, que es un poco la antropología que subyace en aquellos países, y Takamichi Sato clarísimamente dice que
En su época, el diagnóstico prenatal o el genético preimplantatorio se opuso a los derechos de los discapacitados. Y si aquí se recurría en Europa o en Estados Unidos un 50%, allí solamente un 10%. Llama la atención esa postura muy interesante de la cultura japonesa. Pues sí, respecto a la primera pregunta que me ha hecho, vamos a ver, detrás de todo esto, de todo lo que plantea el transhumanismo, como es obvio, estamos hablando de ciencia y tecnología puntera, hay mucho dinero y se están invirtiendo las grandes corporaciones y grandes magnates. Estoy pensando ahora mismo en Oxford, que es el caso que conozco más de cerca por haber ido allí 2 veces, la Oxford Martin School, que fundó James Martin, que es un conocido magnate y benefactor de Oxford, dejó su fortuna para investigar en ingeniería genética, en nanotecnología, en inteligencia artificial, y de hecho se han fundado institutos con parte del dinero que se ha invertido es el de este señor, del doctor James Martin, ¿no? Estoy hablando de grandes corporaciones como Google y Facebook, que están también apostando por este tipo de intervenciones. Es decir, Silicon Valley, se está invirtiendo muchísimo dinero. Yo creo que hay de fondo, todavía no ha emergido realmente la magnitud de todo lo que se está haciendo desde el punto de vista científico y tecnológico. Esto va a emerger, yo creo, en la próxima década, tras haber superado la pandemia, ¿no? Y, por otro lado, respondiendo a la segunda pregunta que me ha hecho, estoy de acuerdo con usted en que la visión asiática oriental, y en particular diría que japonesa, por esa visión que tienen sobre el ser humano, que es como más de continuidad entre el cuerpo y el espíritu, no es tan agresiva, tan intervencionista sobre el cuerpo humano, sin lugar a duda es más bioconservadora. Y yo, fíjese, creo que allí no va a tomar raíces el transhumanismo, ¿no? Por contrario, y en esto creo que hay que distinguir China, China tiene un planteamiento muy distinto. El planteamiento chino no tiene nada que ver con el japonés, no tienen una tradición, digamos, al menos reciente, sí, quizás en la antigua Oriente, ¿no? En la antigua, digamos, tradición oriental filosófica china, pero no actualmente, ¿no? Ha habido unos años de materialismo atroz y estamos hablando de un país que sabemos que realiza intervenciones de ingeniería genética, que permite la hibridación, y Pisu ha ido allí a hacer la experimentación, permite los implantar en los embriones tras haber hecho un híbrido, es decir, en esto es mucho más, por así decir, menos bioconservadora, mucho más intervencionista y mucho más, yo diría, utilitarista, porque realmente va a obtención de conocimiento y de beneficio también económico. Muchas gracias, profesora Elena Postigo. Ha sido un disfrute para todos los alumnos de nuestro instituto, todos los laicos y sacerdotes, escucharle y vida consagrada que le han escuchado en un tema que es bastante actual, sobre todo pensando en nuestros jóvenes, nuestros hijos, vuestros nietos y las generaciones futuras. Yo terminaría con una conclusión final de alguien al que usted venera y conoce, Jerónimo Lejeune. Yo creo que le llegué a conocer estando estudiando en Roma. Hay un desequilibrio inquietante entre el poder humano que aumenta hoy y la sabiduría que disminuye. Yo creo que es una conclusión del profesor Lejeune, premio Nobel, aunque luego se lo intentaron quitar evidentemente, pero premio Nobel de medicina y de biología en este campo, donde ha dado en el clavo, no el mucho saber, sino más bien la sabiduría. Y no podemos decir ni que todo es malo, el transhumanismo y el poshumanismo, sobre todo el mejoramiento, que es otra cosa diferente, y la terapia. Todo esto la Iglesia está abierto y bendice pero no puede faltar la sabiduría. Completamente de acuerdo. Tanto es verdad que esa afirmación de Lejeune, a quien le tengo tanto cariño, porque además trabajo en la fundación que lleva su nombre, la utilizo siempre al terminar mis intervenciones canónicas, siempre termino las conferencias con ello, porque creo que además, como filósofa y como creyente, es un punto fundamental. Es decir, la ciencia y la técnica están yendo muy deprisa, el desarrollo tecnológico y científico están acelerados. La reflexión filosófica, sapiencial y la reflexión profunda acerca del calado profundo que tienen esas intervenciones, cómo van a afectar al ser humano, a la descendencia, no han sido pensadas con la misma, yo diría, con el mismo pozo, la misma tranquilidad, la misma profundidad.
Y yo apuesto, creo que la formación justamente de este tipo sirve para abrir los ojos y para enriquecernos culturalmente con todo aquello que nos alimente y nos haga reflexionar sobre hacia dónde vamos como especie y qué queremos hacer de la ciencia y de la técnica. Pues muchísimas gracias a los dos. Estamos asombrados, casi un poco sobrecogidos incluso, de que todas estas cosas estén pasando. Ya esto no es pura ciencia ficción, sino que, como acabamos de escuchar, hay muchos de estos elementos que están ya en desarrollo, y eso pues exigía por nuestra parte también asomarnos, aunque fuese de esta forma un poco somera, ¿no? Pero creo que el cuestionario que ha planteado don Alfonso es prácticamente para un diccionario sobre transhumanismo. Es de 10, o sea... es de 10. Realmente han sido mejor las preguntas que las respuestas, me atrevo a decir. 12 preguntas a la profesora Elena Postigo Solana. Sí, y bueno, además con la promesa de que puedan ser desarrollados con más amplitud en ese congreso que ya nos indicaba la profesora Postigo de la Universidad Francisco de Vitoria para el mes de junio, ¿no? Que creo que tiene abiertas ya las inscripciones y en el que será fácil participar, imagino, también de modo telemático, como lo estamos haciendo. Será presencial para quien quiera e híbrido, es decir, online para quien quiera, esa posibilidad de inscribirse, y vamos a analizar todos estos aspectos científicos, filosóficos, éticos, teológicos también, jurídicos, del deporte, todo, el transhumanismo desde una perspectiva global. Qué bien. Bien, pues también junto a los agradecimientos que aparecen aquí en el chat, ¿no? No hemos podido aplaudir porque tenemos los micrófonos cerrados, pero hay una multitud de gracias por aquí que aparecen en nuestra línea de chat. Pues algunas preguntas, las voy a agrupar en dos bloques para no interrumpir mucho. Elige, doña Elena, un poco el orden de la respuesta y hasta qué punto se puede incidir más o no. Hay algunas cuestiones que ya han sido señaladas, por si quiere añadir algún detalle más, pero lo agruparé de la siguiente forma. Primero, se suscita gran curiosidad sobre las posibilidades reales de estas tecnologías y estos planteamientos, y aquí meto al menos 4 cuestiones. La primera nos la plantea Álvaro desde el Seminario Mayor de Toledo. Dice, mi pregunta es la siguiente. En los procesos de criogenización ha señalado que inyectan una especie de sustancia vivificante. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Una especie de suero para conservar los órganos? Otro oyente nos dice que una serie reciente de Amazon Prime, que se titula Upload, plantea algo que ha señalado doña Elena en su conferencia, la posibilidad de volcar la información de la mente humana en algún tipo de hardware. Entiendo que aquí no hay comprensión de la singularidad espiritual de la persona humana, pero ¿hay ya algún dato que apunte a la posibilidad de transferir recuerdos del ser humano para supervivencia posterior? Eva Martínez también preguntaba algo que creo que ha aparecido después del planteamiento de la pregunta. Decía, buenas tardes, a propósito del CRISPR-Cas9, no sé si lo he dicho bien, Sí, y su uso correcto. en embriones humanos. Primero me gustaría saber qué opina al respecto, tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista de mejora. Creo que ha respondido ya sobre el tema, pero si quiere añadir algún detalle. Y, por último, sobre el aspecto simulativo de la inteligencia artificial. ¿Estamos en condiciones de asegurar que esos robots no tendrían conciencia? ¿Cuál sería el elemento irreproducible de la inteligencia humana? Bueno, contesto a esta tanda porque son muchas las preguntas. Voy a intentar, espero no haberme olvidado de ninguna. Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera, la criogenización y las sustancias vitrificantes, a Álvaro no le puedo decir exactamente cuál es el contenido o, digamos, la composición de la sustancia que introducen. Sí que sé que esperan, bueno, tienen que haber preparado el cuerpo adecuadamente en determinadas condiciones, es decir, la persona tiene que haber manifestado antes de morir que quiere ser criogenizado porque tienen
que tener el cuerpo preparado e introducir estas sustancias que vitrifican. Vitrifican quiere decir que hacen pequeños cristalitos de las células, hace que las células no se corrompan, no se rompan, sino que queden como congeladas, vamos a decirlo así, aunque sé que no es, digamos, científicamente no sería el término correcto, quedan criogenizadas, como cuando se criogeniza un embrión en nitrógeno líquido bajo cero, queda como congelado. Pues lo mismo se haría con el cuerpo humano, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que, como digo, a día de hoy no hay ninguna evidencia científica de que descongelando un organismo vivo complejo, no estoy hablando de un organismo bicelular, sino una lombriz, un ratón o un hígado, por hablar de un órgano, se haya conseguido recuperar la funcionalidad de todas las células. Por lo tanto, por eso afirmo que a día de hoy es utópico el pensar que esto se puede hacer. Que podremos llegar a hacerlo en un futuro dentro de muchos años cuando verdaderamente conozcamos los mecanismos y podamos resucitar un organismo entero, no lo sé, sinceramente, yo pongo un punto interrogativo sobre mi cabeza. El doctor Justo Aznar, por cierto, para quien quiera profundizar sobre esta cuestión, doctor Justo Aznar, que dirige el Observatorio de Bioética de la Católica de Valencia, si entran en la web del Observatorio de Bioética de la Católica de Valencia, él hizo un informe sobre esta cuestión. Además, lo debatimos juntos como miembros de la Academia para la Vida y bueno, él lo que llega a afirmar es que pudiera llegar a realizarse, pero claro, en ese caso plantea una situación y es que esa persona que ha muerto, es decir, el alma ya ha abandonado el cuerpo, en términos teológicos, ¿qué sucedería? ¿No? Dios se vería en la obligación de devolver el alma a ese cuerpo que se ha resucitado. Aquí está toda la cuestión del espíritu, ¿no? Y qué pasa con esto, ¿no? Es una cuestión, tengo que reconocer que no la he investigado a fondo, o sea, requeriría un análisis mucho más en detalle. Segunda cuestión, la serie Upload de Amazon Prime. Yo no tengo Amazon ni Netflix, no veo series, por lo que no la he visto, pero puedo intuir de qué va la serie, porque he visto algunos episodios de Black Mirror, Transcendence y otras series que hablan de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, a día de hoy, ¿a qué punto estamos? Pues fíjese, no estamos ni siquiera al punto de poder trasladar una emoción o un recuerdo a un ordenador. ¿Por qué? Primero, como he intentado decir, lo único que lo he dicho muy rápido y quizá no se me ha entendido, si bien es verdad que a todo acto psíquico le corresponde tiene una base neuronal, es decir, hay un movimiento neuronal, es decir, yo pienso y se mueve una parte de mi cerebro, etcétera, no podemos afirmar que haya una equivalencia total, es decir, que la inteligencia, las emociones, etcétera, sea solo movimiento neuronal. Y esto yo creo que es en el fondo a día de hoy, al menos por el misterio que es el ser humano, que no es reductible completamente a materia. Todavía hay una parte de la neurociencia está todavía en pañal, esto no lo digo yo, lo dicen auténticos expertos en neurociencia, sabemos todavía muy poco del cerebro como para poder decir que vamos a poder traducir pensamientos, emociones, recuerdos en un ordenador. Si quiere investigar sobre esto, métase en la web de Anders Sandberg, que es el investigador experto en inteligencia neurocomputacional de Oxford. Tiene también vídeos en YouTube, Anders Sandberg, donde habla de esto, del uploading de la mente, ¿no? Y él se dedica a esto, a intentar traducir esto en algoritmo. Quizás algún día podemos simular una emoción, podemos simular un recuerdo. De ahí a decir lo que es lo mismo que el recuerdo, que requiere además la vida. Hay un elemento fundamental y es que nunca podremos reproducir la vida inmanente en un ordenador. Hay una simulación que no se puede hacer, ¿no? Y esto es porque el ser humano no es reductible a materia. Y ahí está el misterio, el punto de fuga del ser humano, y es que la dimensión espiritual, la dimensión inmaterial. Tercera pregunta. Podría ahondar más, pero si no, no acabaríamos, ¿no? Tercera pregunta. CRISPR-Cas9 es esta nueva técnica que se ha empezado a utilizar con una finalidad, ya se ha empezado a utilizar en animales, en plantas, una finalidad mejorativa, de mejorar como organismos genéticamente modificados. Es decir, las aplicaciones son muchas, no solamente en humanos, ¿no? Con una finalidad terapéutica que sería para curar, no se ha utilizado nunca el CRISPR con finalidad terapéutica y tampoco, bueno, se ha utilizado una vez que sepamos con finalidad mejorativa, que fue el caso del experimento de He Jiankui en China hace 2 años, que como he dicho lo que hizo fue generar embriones, 2 embriones de niñas cuyo padre era portador del SIDA y mediante CRISPR modificó
quitó el gen portador del SIDA, de manera que esas niñas son niñas mejoradas, ya no van a desarrollar SIDA. Lo que no sabemos, como he dicho antes, es si van a desarrollar alguna otra enfermedad. Dios nos lo quiera. No hemos vuelto a saber nada de las niñas y además no ha sido publicado nunca el experimento en una revista científica, es decir, sabemos muy poco y además lo que ha sido publicado se ha visto que al final los resultados no eran tan buenos como Yang Hui afirmó. Por tanto, puede ser prometedor en un futuro el día que controlemos realmente los procesos y yo sinceramente soy contraria a que se haga en la línea germinal y embrionaria porque a día de hoy siempre supone la muerte, el daño, es un daño mortal para el embrión. Y el respeto por la vida es fundamental, al menos en la bioética que yo enseño, en la que digamos creo y la que tengo digamos razonada, pensada y bueno, y también es el planteamiento digamos de la teología católica. Y cuarto punto, el tema de la simulación y la inteligencia artificial, si los robots tienen conciencia o podrían llegar a tener conciencia. Esto nos plantea una pregunta filosófica y es ¿qué es la conciencia? La conciencia de sí mismo, kumshire, significa el tener conciencia de uno mismo. ¿Puede un robot tener conciencia de uno mismo, que es un acto inmanente, que es reflexionar sobre uno mismo? Podríamos llegar a simular un acto de conciencia en un robot, podríamos hacer una simulación, pero nunca esa autoconciencia de uno mismo. Aquí, como digo, creo que es una cuestión, primero, de filosofía de la naturaleza y de filosofía del hombre. Es decir, claramente en un planteamiento materialista afirman que sí, que podremos simular la conciencia y en un robot podremos llegar a hacer cosas, a simular cosas que hoy en día pues, pensamos que no se van a poder llegar a hacer. Desde un planteamiento no reduccionista, como el que yo tengo, tiene el planteamiento cristiano católico, esa simulación nunca será perfecta porque hay una dimensión que es la dimensión espiritual que nunca podrá ser traducible en algoritmos. Y con esto yo creo que más o menos he intentado dar respuesta. No sé si ha sido exhaustiva, pero ahí está. Sí, creo que más que suficiente. Y en un segundo bloque, agrupado aquí, he tenido que dejar algunas preguntas fuera, pero bueno, por limitar de alguna forma la cuestión, tenemos todavía unos minutos, unas cuestiones que tienen que ver con la valoración ética y las posibles implicaciones a medio y largo plazo de toda esta corriente, ¿no? Así, por ejemplo, Alberto Giordani, que pregunta si hay declaraciones de la Iglesia oficiales al respecto de estas investigaciones que indiquen dónde está el límite. ¿Conocemos verdaderamente lo que se está haciendo en este campo? ¿O gran parte pertenece al secreto de la industria militar y de inteligencia, por ejemplo? Miguel Ángel Martínez, también en esta línea, preguntaba, ¿hay intereses militares en el desarrollo transhumanista? Porque es muy tentadora la idea de tener soldados mejorados, como ya ha desarrollado la industria cinematográfica. Nos decían también, ¿alguna vinculación de estas corrientes con los proyectos globalistas contemporáneos tipo Gran Reseteo de Davos, Agenda 2030? Giorgio Chevallard nos dice, ¿el proyecto del superhombre será para todos? Si miramos la historia es más probable que haya unos pocos superhombres mejorados y masas de reducidos a esclavos obedientes, en la que mandan lo que lo necesiten los que mandan. O el supuesto superhombre ya no hará el mal, seguirá siendo libre. ¿Para qué? Y dos cosas un poquito más concretas que son peticiones de tipo bibliográfico. Ángel Gómez Negrete dice que hacía referencia a un artículo en que se hablaba del número de casos de personas que están queriendo volver a su identidad sexual original tras haber cambiado de sexo. ¿Podría dar la referencia? Y Natalia, que también pedía algún tipo de bibliografía para profundizar en estas cuestiones. Creo que también... Bien. Bueno, veo que aquí hay gente que se lo toma muy en serio esto y las preguntas son todas muy buenas. Bueno, muchísimas gracias también a los que estáis al otro lado de la pantalla. Vamos a ver.
Declaraciones oficiales de la Iglesia. No hay ninguna declaración exclusivamente sobre el transhumanismo, no hay ningún documento que hable sobre esto. Sí que es verdad que Dignitas Personae, que es el último documento que ha sacado la doctrina de la fe sobre este tipo de cuestiones, después de Donum Vitae, Humanae Vitae, Donum Vitae, Evangelium Vitae, Dignitas Personae, menciona algunas de las intervenciones que plantea el transhumanismo, como son, por ejemplo, el tema de la terapia génica, que afirma que no se debe hacer en la línea germinal, o el tema, por ejemplo, de los híbridos, que también afirma que no se deberían hacer. No hay ninguna que las trate de forma exhaustiva. El profesor Helio Esgrecha, cuando vino a Madrid a presentar en el año 2000, me quiero equivocar, creo que fue el 2009, Dignitas Personae, escribió un artículo donde él menciona el transhumanismo explícitamente, ¿no? Porque ya había leído cosas, aunque era muy mayor, él era un hombre que tenía la mente proyectada sobre el futuro, ¿no? Y lo mencionó como uno de los grandes peligros que corría en este momento la vida humana, sobre todo la vida más vulnerable. Segunda pregunta, ¿conocemos todo o hay algo oculto relacionado con el tema de los intereses militares? Si se está haciendo algo en militares mejorados. Vamos a ver, que yo sepa, no se está haciendo nada, pero claramente si es secreto, no se sabe. Es más, por parte de, digamos, de los militares, tanto estadounidenses como británicos, hay preocupación por esta cuestión. Y de hecho hay documentos, hay un par de documentos, ahora mismo no tengo la referencia exacta y no se la puedo dar porque además sí que tengo acceso al chat, pero tendría que buscarlo, ¿no? Hay dos documentos que si ponen mejoramiento humano y militar en inglés, los van a encontrar. Son dos documentos que hablan de posibles intervenciones en humanos, por ejemplo, para ver en la oscuridad, es decir, bueno, pues estaríamos hablando de un uso militar del mejoramiento, que podría llegar a darse, ¿por qué no? Como siempre, la ficción anticipa a veces escenarios que se dan en realidad. Yo diría y tendría la misma prudencia de la cual he hablado, ¿no? Toda intervención en el humano tiene que realizarse con muchísimo cuidado. Globalismo, Davos, Agenda 2030. Respecto a las conexiones con Davos y la Agenda 2030, las desconozco. Respecto al globalismo, sí que algo he leído, no desde el punto de vista académico. Aquí ya hablamos, digamos, yo no me he dedicado a esto, yo me dedico a la filosofía, a la antropología, a la bioética y sobre todo a las cuestiones de bioética, en particular del transhumanismo y muchas otras. No he tenido tiempo de ver realmente, por así decir, es una pregunta que me la suelen hacer tras esta charla, ¿no? O coloquio. ¿Quién está detrás? ¿No? ¿Quién mueve todo esto? ¿No? Yo no me atrevo a decir que hay alguien o algo que mueve. Sí que es verdad que se está invirtiendo muchísimo dinero y, bueno, pues que a veces supone también, si bien supone el avance científico, también supone cierta amenaza para la vida humana y creo que en ese sentido, bueno, pues hay que ser críticos con todo esto, ¿no? Yo no sé si detrás hay alguien o algo, ¿no? E incluso a veces han mencionado a la masonería. Es que no lo sé, lo desconozco. Tengo algún conocido cercano que sí, que ha establecido algún nexo en algún artículo con James Martin, la masonería, etc. Yo reconozco que no lo he investigado a fondo y lo desconozco. Es verdad que parece que en algunos de los fines se podrían sumar, ¿no? En esta hay una suerte de deshumanización. En el fondo se está apostando, no lo he dicho, pero el transhumanismo apuesta por la extinción de la especie humana para ir hacia una especie superior y mejorada, ¿no? Y esto claramente es antihumano y siempre, la primera vez que escribí el primer artículo del 2009 ya lo dije explícitamente, ¿no? La abolición del hombre de Lewis, en esto es, yo creo que da en el clavo, ¿no? En el fondo estamos ante ellos dicen que son un nuevo humanismo laico, tecnocientífico. Yo creo que en realidad es un antihumanismo porque apuestan por la extinción del hombre, una extinción libre, bueno, libre en ciertos casos, porque eliminar embriones no es libre, ¿no? Para ellos, pero sí que creo que, bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? Y verlo, yo soy muy crítica con esta corriente y verla con ojos críticos. Y la última pregunta respecto al tema del superhombre, bueno, en parte ha salido en la intervención, es verdad que ahí, en esta situación, tal y como la plantean los transhumanistas, conviviríamos durante un tiempo humanos, transhumanos y posthumanos. Nick Bostrom tiene un artículo en el que él habla de la extinción del humano, incluso de la extinción del transhumano para ir al posthumano. Dice que ahora mismo el Homo technologicus lleva las riendas del desarrollo, es quien va a sobrevivir, es el más fuerte, el mejorado, no lo dice así, pero
digamos, una especie de destilado en lo que estoy diciendo, y efectivamente es el superhombre el que sobrevive por encima del discapacitado o de la persona que tiene ciertos problemas de salud, ¿no? En cierto modo es inhumana, es sin comprender la vulnerabilidad, negando la finitud del ser humano. ¿Dónde queda esa dimensión del ser humano que es, pues eso, esa dimensión vulnerable que muchas veces es la que nos humaniza y nos hace comprender realmente el misterio de la humanidad, ¿no? Bueno, creo que he abordado todas las cuestiones, espero no haberme dejado la bibliografía, algún libro. Bueno, pues yo recomiendo, el modo más sencillo es, yo he puesto en Twitter un hilo, el primer hilo que tengo fijado es transhumanismo, y ahí he puesto toda una serie de bibliografía de libros de la editorial Rialp, de Homo Legens, de Tecnos, el libro del profesor Dieguez sobre transhumanismo, aunque no es crítico, es más bien expositivo y descriptivo. El de Rialp y de Homo Legens están también ahí señalados, los encuentran todos. Hay artículos y libros, incluso vídeos para quien quiera saber más de esto. Ahí lo encuentran, y si no, yo le mandaré a don Carlos Loriente un listado quizás de material. Estupendo, pues muchísimas gracias de nuevo, Elena. Bueno, quedamos pues un poco apabullados por todo esto que llevas desde el año 2009 investigando, que seguramente ha producido muchísima literatura en este tiempo y que dentro de otros 12 años seguramente ofrecerá un panorama mucho más amplio. Estamos aquí en un punto en el que era necesario poner el foco, sin duda alguna. Creo que todos nos hacemos un poco a la idea de lo que nos jugamos en estos campos. Han quedado fuera muchas preguntas, pero se repiten las felicitaciones. En cualquier caso, sí digo para los que estén interesados que doña Elena es muy activa, por ejemplo, en las redes sociales, interactúa mucho con sus seguidores. Si hay alguna cuestión que quieran plantearle por ahí, seguramente que tendrán un acceso abierto, o sea, saca tiempo hasta para eso. Y, en los huecos de comida. Me he olvidado de una pregunta. El informe sobre el transgénero no es un informe ni un trabajo científico, es un artículo divulgativo de Quilet. También está en los últimos tweets de ayer. Muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes y por la invitación. He disfrutado muchísimo. Bueno, además, se lo agradecemos todavía más